En los años 90, Arena redujo la participación del Estado en el mercado a través de la privatización. El sector energético no quedó fuera de la implementación de este modelo. El 10 de octubre de 1996, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de la Electricidad, con la que se daba el primer paso para la privatización del sector energético. El artículo 119 de la ley decía que CEL debía reestructurarse en un plazo de 3 años para permitir a la empresa privada participar en la transmisión y operación de la generación de energía eléctrica. La CEL es o fue una de las entidades autónomas mejor manejadas en el país. Se manejaba como una empresa privada, con una autonomía a tal grado que su presupuesto es bianual. Se hacían muy buenas obras, por ejemplo, está la 5 de noviembre, Cerrón Grande, la 15 de septiembre, se desarrolló la geotermia en Aguachapán, en tiempo también de los gobiernos militares, como se denominaban, que hubo orden y que hubo mucha infraestructura. La idea era desmembrar al Estado de todas aquellas buenas entidades autónomas como era la CEL, que no había necesidad de privatizarla. Y así se hizo. La comercialización de la electricidad fue comprada por varias empresas que se aglutinaron posteriormente en AES, y un porcentaje menor fue adquirido por Del Sur. El Estado, que anteriormente tenía el control sobre la venta de energía, hoy tenía que pagarles a estas empresas alrededor de $120 millones anuales de subsidio, para evitar que aumentara significativamente la factura eléctrica en los consumidores. Era necesario desarticular y crear las opciones para aumentar la oferta de energía, y eso requería condiciones de igualdad, de tal manera que pudieran venir nuevos agentes a competir, pero no contra una CEL monstruosa que no les diera chance para competir con ellos. Se da una ley que se llama Ley General de Energía Eléctrica, en donde se ordena a la CEL que se reestructure en sociedades, y que estas sociedades sean sociedades de distribución, de generación, y que cuando se hagan estas sociedades fueran independientes de la CEL. Se da toda una reforma del sector eléctrico en el país. La CEL estaba integrada verticalmente, generaba, distribuía, comercializaba y transmitía, es decir, todas las actividades las tenía integradas CEL, producto de la ley que obligaba a CEL a separarse. Así se crea en la parte de transmisión ETESAL, ¿verdad? En la parte de generación se queda CEL, en la parte de térmica hay una ley de privatización de las térmicas. Entonces separó todos los aspectos que estaban integrados. Entonces así es como desde 1996 hay una ley general de electricidad que ya regulaba las acciones. Lo que pasa es que la privatización de la distribuidora se hizo en el año 98, en el gobierno de Calderón Sol. Todavía no había fuerza de la energía geotérmica. El país generaba energía fundamentalmente a través de las presas y de la generación térmica, que ya estaba en proceso de desarrollo, que tampoco era muy grande. Si tú buscas la matriz energética del país, cuando cerró el siglo XX, la energía hidroeléctrica era más del 50%. Hoy anda por el 30 y tanto. Entonces comenzaron a desarrollar la geotérmica en el gobierno de Flores. Aquí surge una anomalía de operatividad. La CEL crea 4 empresas que serían sus subsidiarias. Al revisar el dictamen acusatorio de la Fiscalía, se establece que las compañías nacieron para evitar la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República. Se trata de la INE, CEXA, ETESAL y GESAL.
Esta última era la que se encargaría de la generación de energía geotérmica en el país. La CEL sigue siendo la más importante, maneja las presas, pero se crean un montón de empresas con recursos estatales, con el mote de ser empresas privadas, que maneja la CEL, empresas que tienen fondos públicos, que envían dinero al Estado, por lo tanto, como parte de la ganancia, pero de las cuales hay muy poca información pública sobre ellas, que es una de las cosas que se vuelve necesario transparentar. No es que sea malo en sí el que se hayan creado otras empresas, lo malo es la forma en que han venido operando bajo casi cero transparencia, en las cuales no se conoce de su funcionamiento administrativo. La CEL, que es la dueña de las presas, que tenía que ser dueña de las energías geotérmicas porque es del subsuelo del Estado, creó una empresa llamada INE, y la INE creó la GEO. Cualquiera se pregunta, ¿y por qué la CEL no creó la GEO? ¿Para qué creó una? La CEL es pública, crea otra pública y crea otra pública. Esta pública responde a esta y no a la CEL. Ah, bueno, porque esta pública que crearon, llamada INE, Inversiones del Salvador, tiene un 1% de acción privada. Y al tener 1% de acción privada es mixta y ya no puede ser auditada por la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas no puede auditar empresas privadas, solo audita las empresas públicas. Entonces crearon la INE solo con un centavo de acción privada, estaba fuera de la auditoría del Estado. Y luego la INE crea la GEO, ¿verdad? Ese es el mecanismo, es para robar en la INE sin que lo sepa la Corte de Cuentas. El siguiente paso de la privatización del sector energético se realizó en 1997, con la aprobación de la Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Generadoras de Energía Térmica. Esta ley, como su nombre lo dice, solo permitía la venta de los bienes muebles e inmuebles de las centrales térmicas de Acajutla, Soyapango y San Miguel. La Fiscalía concluye que la venta de las otras empresas de la CEL estaban al margen de la ley, o sea, la privatización de GESAL. Para concesionar la geotermia en El Salvador, la Asamblea Legislativa tenía que aprobar otra ley. Por algún motivo desconocido, el tema nunca llegó hasta el Parlamento salvadoreño, a pesar que la administración de Armando Calderón Sol tenía a su favor la mayoría de votos de los partidos de derecha. Ya con la llegada de Francisco Flores a la presidencia en 1999, el escenario político cambia. En las elecciones legislativas de 2000, Arena perdió fuerza en este órgano de Estado. Los resultados dejaron al FMLN como primera fuerza política con 31 diputados, seguido por Arena con 29, PCN con 14, PDC con 5, CDU 3 y el PAN con 2. Esta nueva configuración política de la Asamblea Legislativa complicaba la gestión de Francisco Flores. Los partidos de derecha solo lograban sumar 50 votos. Se necesitaban 6 votos más para obtener la mayoría calificada que permite la aprobación de privatizaciones. Paralelamente a los cambios que se realizaban en el rubro energético en El Salvador, se crean varias empresas en el país que estarían vinculadas a Enel. Según la Fiscalía, las subsidiarias de la empresa italiana fueron Conec-S y Grupo EGI. Esta última se constituyó a nombre de 2 secretarias que trabajaban para Jaime Valdés Iraeta, hermano de Óscar Valdés Iraeta, quien se convertiría 2 años más tarde en el presidente de GESAL. Posteriormente, en testimonio rendido ante la Fiscalía, ambas secretarias afirmaron desconocer con qué fin constituyeron Grupo EGI, subsidiaria de Enel. Al otro lado del mundo, en 1999 la empresa italiana era privatizada. Ese mismo año Enel, a través del Grupo EGI, comienza a invertir en el sector eléctrico de El Salvador. La italiana se hace acreedora del 20% de AES, que era la transnacional que aglutinaba las empresas distribuidoras de energía eléctrica en el país. 3 años después de estas inversiones, los representantes de Enel firmarían junto al expresidente de la CEL, Guillermo Solván, un contrato lleno de irregularidades que luego llevaría al Estado salvadoreño a uno de los conflictos internacionales más grandes en su historia.
Antes de finalizar los 90s, CEL inició el proceso de búsqueda de una empresa que invirtiera en la geotermia del país. En 1998, CEL contrató los servicios de asesoría de un banco alemán que se encargaría de establecer los términos de referencia para escoger a un socio estratégico para la GESAL. Un delegado del Deutsche Bank, ¿verdad? Y este señor elaboró los términos de referencia para la licitación para quien estuviera interesado en entrar en sociedad con calidad de socio estratégico de GESAL. Y los términos de referencia eran las reglas del juego. Y una de las principales reglas del juego, explícitamente formulada por el asesor financiero, fue: este negocio no es viable para el Estado si el socio estratégico tiene más del 12% de las acciones. Si El Salvador en aquel momento no tenía ni la tecnología y no tenía el capital, ¿verdad?, para hacerlo, buscó un socio estratégico y buscó a uno de los mejores del mundo, los mejores calificados. Si eso era de beneficio, ¿de qué me sirve a mí el vapor que sale de la tierra? Es como que estuviéramos sentados El Salvador en un lago de petróleo, pero si no lo saca, ¿de qué le sirve? ¿De qué nos sirve que el vapor esté ahí y se esté yendo a la atmósfera y se pierda? Es que lo primero fue, la base de todo eran los acuerdos de la Junta Directiva de CEL. Se supone que iban a hacer un proceso de escogitación de un socio estratégico, ¿no?, para que invirtiera en el país para tener mejor forma de explotar y generar energía eléctrica a través del vapor, ¿no?, aplicando tecnología de punta. En el proceso de licitación fueron sucediendo tantas anomalías. En resumen, te lo planteo así: tantas anomalías que en el proceso de licitación solo llegó a quedar un socio, un ofertante, que fue Enel. Una de estas anomalías que destaca la Fiscalía en su acusación es la injerencia sobre la CEL que realizaba el ministro de Economía de ese entonces, Miguel Lacayo. Por ejemplo, se documentan varias cartas que Lacayo envió a Solván con una serie de instrucciones de cómo debería funcionar GESAL, la encargada de la geotermia del país en ese entonces. En un escrito del 4 de diciembre de 2000, Lacayo le pide al presidente de CEL que cambie a los directivos de GESAL y le sugiere una lista de nombres que debían ocupar sus puestos. Un día después de la carta, GESAL es reestructurada. Óscar Valdés Iraeta, hermano de Jaime Valdés Iraeta, quien estaba vinculado a las empresas de Enel en El Salvador, es nombrado presidente de GESAL. También se nombraron como directivos a Carlos Mauricio Novoa, Roger Avilés, Mario Selva, Ricardo Palomo Deneque y Javier Gasteozoro Escolán. Actualmente, algunos de ellos acusados por la Fiscalía de malversar fondos públicos. A pesar de estos cambios, continuó en su cargo José Antonio Rodríguez, gerente general de GESAL, cuñado del expresidente Francisco Flores. La Fiscalía detectó otra anomalía en este proceso. Nuevamente, el exministro Lacayo envió una carta al expresidente de la CEL en donde le pide que el contrato de asesoría del banco alemán sea trasladado a GESAL. La búsqueda del socio estratégico también pasaría a manos de la subsidiaria. Para este momento, la junta directiva de GESAL ya estaba conformada por los hombres que Lacayo había sugerido a Solván. Entre los requisitos que establece el banco alemán está el que las empresas interesadas no podían tener inversiones en el sector eléctrico de El Salvador. Pero Enel envió una carta al comité consultivo, digamos, de esta licitación, que era la junta directiva de la GEO, y estos señores, sin consultar con nadie, dijeron: no hay ningún problema, usted puede participar. Y ahí empiezan las irregularidades. La participación de Enel en esta sociedad era minoritaria, y lo que el gobierno le respondió, le dijo: mire, no, porque usted no controla a la otra sociedad. Si usted fuera controladora, no podría participar. Y esa fue la decisión, es decir, Enel cumplió su parte cuando le dijo: mire, yo tengo estas acciones, ¿qué hago? ¿Sigo participando o no sigo participando? Porque la redacción era como rara. Entonces el gobierno aclara y le dice: no, mire, no, usted no tiene control de la otra sociedad, y al no tener control
no está inhibida de participar. Según la Fiscalía, esta decisión la tomó Antonio Rodríguez, quien fungía como gerente general de GESAL. En la acusación se afirma que Rodríguez dio el aval a Enel para participar en la licitación sin consultar a un comité que se había creado para evaluar los perfiles de las empresas interesadas. En el año 2002, Enel gana la licitación y en junio de ese año, la italiana junto a CEL firman el acuerdo de accionistas con el que cambia GESAL y se convierte en la GEO. Una década después, varias instituciones como la Fiscalía, la Corte de Cuentas y la Asamblea Legislativa determinarían que era un contrato lesivo para el Estado salvadoreño. Entre las anomalías encontradas por estas instituciones se señalan: los términos de referencia del asesor alemán no fueron respetados. El mismo día de la firma del contrato se hacen modificaciones al documento. Se le otorga el derecho preferente a Enel para invertir en la geotermia en perjuicio de la CEL. No se establece por cuánto tiempo sería la licitación. Se establece que entre mayor sea la inversión de Enel en la geotermia, mayor serán las acciones que tendría la italiana en la GEO. No se establece un techo de cuánto podía invertir Enel en la GEO. Aquí hubo una concesión disfrazada, el inicio de un proceso de privatización disfrazado sin tener la autorización de la Asamblea Legislativa. Y tan disfrazado es un proceso que iba o que llevaba al control total de la generación de energía geotérmica por parte de los italianos, que en la cláusula del contrato quedó que todas las inversiones que realizara Enel se iban a capitalizar, aumentando la participación de Enel en el capital social, y que CEL renunciaba a invertir. A la vuelta de unos años, ¿qué íbamos a tener? Íbamos a tener a una Enel que iba a ser la dueña de la empresa generadora de energía geotérmica en el país. Con la firma del contrato, la Enel tenía el 33% de las acciones. Sin embargo, hasta el final de la administración de Flores, no hubo ningún inconveniente con el contrato. En el 2004, Arena gana nuevamente la presidencia. Esta vez, el mandatario salvadoreño es Elías Antonio Saca. Saca, en el Ejecutivo, remueve a Sol Van de la presidencia de la CEL y pone en su lugar a Nicolás Salume Hijo. El año siguiente se inicia el conflicto entre la empresa italiana y el Estado salvadoreño. Enel pretende invertir alrededor de $127 millones en la GEO. Con esta inversión, Enel iba a pasar a controlar el 53% de las acciones de la empresa geotérmica. Y el presidente Saca ve que eso no es muy correcto y busca una opinión especializada sobre el contrato. Somete a una opinión especializada ese contrato y pide que se le haga un estudio jurídico. El estudio jurídico lo hace el doctor Luis Nelson Segovia, que era el presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y el doctor Luis Nelson Segovia, al estudiar el contrato, esto en el año 2005, concluye que ese contrato es lesivo para los intereses del Estado salvadoreño. A tal grado que Enel iba a ser propietario en buena proporción, en una proporción mayoritaria de lo que se conoce los aguasoles Aguachapán, de la generación de los patios de Berlín y propietarios del subsuelo. O sea, íbamos a perder un espacio del territorio de nuestro país, porque ahí lo que estaban dándose era la transferencia de propiedad del subsuelo a una empresa extranjera. Yo no lo comparto, pero que Dios en gloria lo tenga, pues el doctor pensaba eso, ¿no? Ahora, esta es una cuestión interesante porque la lesividad es una figura jurídica que tiene una muy clara definición. Y según la ley de lo contencioso administrativo, el gobierno tiene el derecho de alegar lesividad de cualquier contrato que haya firmado el mismo gobierno. En 2008, Enel demanda al Estado salvadoreño ante la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.
el tribunal dio la razón a la empresa italiana. En 2008 entonces, él sigue presionando para hacer posible esto, presiona el presidente italiano Berlusconi, que se supone que tiene intereses también en el Green Power. Tony Saca se resiste y ante la resistencia a cumplir la pretensión de Enel, ellos deciden, Enel, demandar al Estado salvadoreño por incumplimiento de contrato. Porque ellos dicen, el contrato me dice que yo no tengo restricciones para invertir. En 2011, bajo la presidencia de Mauricio Funes, se apela el fallo de la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, el Estado salvadoreño pierde nuevamente. En el 2013, el expresidente Funes denunció las anomalías cometidas en la firma del contrato. Tanto la Asamblea Legislativa como la Fiscalía General de la República inician sus propias investigaciones y concluyen que el contrato es lesivo para el Estado. Los exfuncionarios de la administración de Flores son acusados de malversación de fondos públicos. Según la Fiscalía, el daño causado al Estado asciende a más de $2.000 millones. A finales de 2014, en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias del Banco Mundial, el gobierno de Salvador Sánchez Serén negoció con Enel la compra del 36.2% de las acciones que tiene en la GEO, que ascienden a $280 millones. Entonces lo que se acordó, en resumen, es: vamos a vender las acciones, nos vamos a salir de El Salvador, pero el Estado de El Salvador desarticula todo el proceso que montó en hostigamiento de la inversión. Si eso no se cumple, entonces el juicio en CIADI continúa. Y ahí lo que podrían haber son condenas de daños y perjuicios. Me preocupa que este arreglo incida en la parte penal del caso. Las responsabilidades civiles entiendo que están resueltas, puesto que el querellante principal, que es la INE, retiró la acusación. Bueno, pero está la parte penal, que esa la sigue investigando la Fiscalía y la tiene que demostrar. Yo sí estoy convencido de que en las negociaciones que se hicieron para venderle el 36% de las acciones de la GEO a la empresa italiana Enel Green Power, hubo fraude. Es muy raro, ¿no?, que renuncies al derecho preferente que tiene el Estado en favor de una transnacional multimillonaria por nada. Que privatices un recurso estratégico, un recurso natural estratégico de los salvadoreños como es el vapor del subsuelo, por nada. Que pelees tanto porque ese contrato que es lesivo para el Estado salvadoreño se cumpla. Con tanto fervor, con tanta militancia, pelea y dices que ese contrato se cumpla y que hagas todo eso por nada. Es muy extraño.